quiero compartir con un poco con qué razones se criticó al Plan Nacional de Transformación Educativa. Voy a profundizar una serie de críticas que escuché, que encontré, que leí en alguna parte y tratar de evaluarlos enseguida un poco y decir hasta qué punto encuentro cierto peso en esta crítica o donde no encuentro razón en lo que se está criticando. Comenzando con lo que en cierto sentido tendrá más peso pero menos atención recibió, es la crítica de la legalidad. Habían personas que dijeron muy claramente que en verdad el Comité Estratégico del Proyecto Plan Nacional no tiene ningún fundamento legal de hacer todo este trabajo, porque en verdad debería hacerlo en el Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Cuando comencé a investigar un poco quién puso esta crítica, me di cuenta que fueron de los que lo leí en forma pública, en primer lugar fueron miembros o exmiembros del Consejo Nacional de Educación y Ciencia. Ahí ya me dejó un poco claro por qué pusieron esta crítica. Investigué, bueno, ¿de dónde llegó entonces ese comité estratégico? Porque algunos cuentan la historia de que eso se impuso nomás para meter algo por la puerta trasera, lo que en verdad no queremos, y para esquivar las instituciones formales que tenemos. El Comité Estratégico del Proyecto Plan Nacional de Transformación Educativa se origina en su primera versión, creo que tiene otro nombre ahí todavía, en el 2017, bajo el gobierno anterior, ahí bajo la tutela o bajo la gestión del Ministerio de Hacienda. Se trata, en primer lugar, de una política financiera, de un proyecto financiero, donde se invita también al ministro de Educación que forme parte de eso. Ambos ministros en aquel entonces, el doctor Riera y la ministra de Finanzas de Hacienda, lo firmaron juntos, el primer acta que existe. Ahora, al comienzo después del 2018, que hubo cambio de gobierno, se revisó eso otra vez y se puso al final este comité bajo la tutela o el dominio del ministro de Educación, y se dijo, en verdad, ahí debería estar. Educación lo debería controlar. Y en aquel entonces el ministro Peta lo toma a su cargo y el ministro queda como el encargado principal en llevar adelante este proceso. Hubo un cambio del ministro de Hacienda hacia el MEC. Y el MEC también es el superior del CONEC. Así que al final y al cabo queda debajo del MEC. Sea el CONEC, que como Consejo Nacional de Educación sí tiene una responsabilidad de elaborar proyectos a largo plazo sobre la educación, es cierto eso, pero también el Comité Estratégico queda debajo del MEC. Así que es más bien una discusión interna de quién, no sé si se trata también de rubros o quizás del honor también de haber llevado algo adelante o no. Segunda crítica, la base científica. Otra vez, según yo encontré, viene principalmente del CONEC, que dicen que esto no tiene mucha base científica. Perdónenme, pero no entiendo ese argumento, ni mucho menos viniendo del CONEC. Yo encontré como última publicación del CONEC una consulta nacional de educación del 2018 con 974 participantes. Genial, todo bien, espectacular. Pero simplemente el SNEPE, del cual ya hablamos y sobre el cual se basa esto, tiene más que 300,000 alumnos investigados, entrevistados,
con formularios para tener esa base. Así que si hablamos de base científica, yo encuentro aquí cientos de veces más base científica que en cualquier cosa que hizo el CONEC hasta ahora. Y no solamente eso, aquí miren, el 94% de los estudiantes parece que se llegó por lo menos en ciertos grados en todo el país, y al 93% de las instituciones se llegó. Tenemos mucho más estudiantes, esos son los grados elegidos, ¿no? Pero de esos grados a un gran porcentaje de personas se llegó, a cientos de miles de integrantes de nuestro sistema educativo. Así que hay mucha más base científica aquí. Además, toda la forma que ya les mostré, con el glosario, con la bibliografía, con todos estos anexos y todo. En mi tiempo en la Universidad Evangélica del Paraguay he revisado muchas tesis para licenciatura, y eso sí es un buen trabajo científico en muchos de los ámbitos comparado con otros que he leído. Tercera crítica, el procedimiento. Escuché especialmente de integrantes de este comité para la transformación nacional, ese Comité Nacional de la Transformación Educativa, de algunos miembros, escuché críticas de que había poca posibilidad de una participación real, de que mucho vino ya bajando línea nomás, de que se les decía esto, aquello, están todos de acuerdo, gracias, siguiente punto, ¿no? Más o menos, estoy exagerando, pero para graficarlo, que informaciones, textos y también cambios en los textos vinieron muy a última hora, ¿no? Ellos esperaban cierto tema que se iba a tratar hoy, al llegar se trata de otro tema, se trabajó de otro tema. Esos momentos son muy difíciles para seguir el hilo, para saber de qué se está hablando. Uno viene preparado para una cosa y se hace otra cosa. Realmente son críticas muy válidas, a mi parecer. Se habló también de que los cuestionarios o las entrevistas, los cuestionarios en primer lugar que se dio a los padres, a los alumnos, eran muy cerrados, ya habían ciertas opciones nomás para dar y ciertas cosas ni se tocaba. Escuché también de otras personas que sí, el MEC dio oportunidades para opinar, para trabajar. En nuestra escuela, en plena pandemia de 2020 era, creo, o 21, ahora me confundo. Recibimos la invitación, Semana de la Transformación Educativa, hicimos en forma digital con los padres, si era 21 porque lo hicimos en presencia con algunos alumnos. Y con los padres en forma virtual hicimos ciertas reuniones donde invitábamos a los padres, y habían básicamente 4 preguntas que se le hacía a los profesores, a los padres, a los alumnos en diferentes reuniones, y esas respuestas juntamos todo y mandamos todo junto a la supervisión para elevarlo al MEC. Y las preguntas eran, por eso no sé en qué se refiere que los cuestionarios eran muy cerrados. Las preguntas que nosotros recibíamos eran, ¿qué es lo que vos desearías de tu escuela? ¿Cómo te soñás tu escuela? ¿Qué es lo que te gustaría tener en tu escuela? Y vinieron muchas respuestas muy interesantes, desde una mejor cantina, un comedor, una huerta, un patio de juegos, etcétera, muchas diferentes, y a veces padres y profesores tenían ideas muy diferentes, y así tiene que ser, genial, ¿no? Entonces, lo que sí puedo totalmente firmar también, o confirmar, es que en el trabajo con el MEC muchas veces las cosas vienen a último momento, y que muchas veces no hay lugar para opinar mucho porque ya está todo hecho y te dicen nomás, bueno, esto van a hacer, para mañana queremos todo eso de vuelta. Es la forma normal de trabajar para el MEC, también cuando no tienen nada que esconder. Así que suponer de esto de que tendrán mucho que esconder no me parece muy
convincente, porque así yo les experimento en cualquiera de las situaciones. Y no es solamente con nosotros como escuela, sino a las supervisoras tratan de la misma manera. Es parte de que el MEC mismo todavía hoy en día no ha aprendido a funcionar de una forma muy democrática y colaborativa. Están intentando y buscando formas, ¿no? Y a veces les sale bien y a veces no les sale muy bien. Cuarta crítica, el rol de la familia. Encontré un punto en el documento que sí me hizo cuestionar un poco en cuanto a esta crítica. Hay un plan de que para el 2040 se quiere tener 77% de los niños menores a 10 años ya en instituciones educativas. Significa que hay un fuerte énfasis, una proyección de crear y ampliar tremendamente los maternales, ¿no? Las guarderías, para que la gran mayoría, 3 de cada 4 niños chiquititos, ya puedan estar en una institución durante el día. Dudé de eso justamente mirando el rol de la familia, por la única razón que yo personalmente preferiría que mi hijo en esta edad muy temprana crezca en casa, conmigo o con mi esposa. Y nosotros hemos puesto mucho énfasis en eso. Pero después lo pensé también, bueno, pero el Estado tiene que ver nuestra realidad como país. Y en la realidad que yo percibo mucho en nuestro alrededor, y acá en la iglesia tuvimos por años una guardería y sabemos cómo hay la necesidad de guardería, me doy cuenta también que muchas mamás están obligadas de ir a trabajar apenas que puedan otra vez después del parto. Entonces, acá no se habla de obligar a niños a estar en instituciones educativas, sino acá se quiere dar la posibilidad a todos los que están dispuestos a eso o los que quieran usar esto. En ese sentido, me hizo dudar un poco, me hizo pensar un poco al respecto, pero en sí que eso sea una meta, no creo que sea algo muy contrario a la familia también, porque sabemos que con esos chiquititos, según yo entendí por lo menos el enfoque, se va a trabajar mucho también a la vez con los padres, se les va a acompañar un poco. Y ahí le veo otra vez mucha razón si las mamás con su primer hijo, que a veces no tienen mucha idea de cómo tratarlo, cómo criarlo, tengan un lugar donde de lunes a viernes traen el chico y se les mira también cómo se está evolucionando el chico y se les aconseja y se les da ayuda en eso. Sería espectacular, ¿no? Entonces depende un poco de cómo se lo va a realizar y cómo va a funcionar eso. Podría fortalecer a las familias también en cierto sentido, pero hay que ver lo que sale de esto. Hay que tener en cuenta también que esto se trata, el enfoque aquí es la transformación del sistema educativo nacional y no una política familiar. Si buscamos una política de la familia en general, entonces tiene que abarcar muchos otros temas también. Tiene que abarcar cuestiones de transporte público, tiene que abarcar cuestiones de plazas en las municipalidades, tiene que abarcar cuestiones de salarios y de horarios, cómo hacemos más accesible para las familias que la mamá puede venir un poco antes a su casa otra vez y que pueda también ganarse la vida, una vida digna, sin que ambos, mamá y papá, tengan que trabajar todo el día de 10 horas, ¿no? Todo eso sería política de familia. Entonces ahí necesitaríamos otra vez un enfoque mucho más amplio que no es acá el tema.
Lo que sí puedo decir en forma positiva también sobre el plan nacional en cuanto a la familia es que da un fuerte énfasis a la participación familiar en las escuelas a través de las asociaciones de cooperación escolar. Eso sí, quiere aumentar eso, quiere facilitar eso, que los padres opinen sobre lo que ocurre en la escuela y que tengan voz y voto también en muchas cosas. Eso le afecta más a las escuelas públicas. Hay también un tema, tenemos que cuidar un poco que los que llevamos nuestros hijos a escuelas privadas, donde están bastante bien cuidados porque les pagamos a la escuela por eso, no pensemos que ya está todo, cuando en muchas escuelas públicas faltan muchas cosas que el Estado tiene que poner todavía, ¿no? El Estado pone, en parte es obligado de hacer más política para las escuelas públicas también, porque ahí es donde hace falta muchas cosas que en las privadas ya hay. Lo que ahora llego a los grandes temas por los cuales quizás ustedes vinieron acá. Perdón por esa larga introducción, pero creo que era importantísima. Se habla mucho del enfoque de derechos, de la interculturalidad y la inclusión. Ahí está el caracú supuestamente de todo. Este trío se menciona en una frase en todo este documento y les traje esta frase para que la analicemos. Lastimosamente es una frase muy larga. Comienza arriba: la sistematización de la participación ha llevado a una formulación que trasciende el año 2030, llevando las metas hasta el 2040, razón por la cual se cambia su denominación a PNTE 2040, que propone un conjunto de políticas y líneas estratégicas que apunta a ofrecer una educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad, así como lo menciona la Constitución Nacional, artículo 73, teniendo especial consideración a la interculturalidad, la inclusión y el enfoque de derechos en el marco de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Página 13 del documento. Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué significa esto? Como digo, las palabras así como estas tres juntas están en solamente esa frase. En algunas otras partes aparecen en forma aislada y así dispersa, que nos ayuda un poco para entender a qué se refiere. Primero debemos mirar el glosario. El glosario del documento nos habla de los tres términos que acá están tan cuestionados. Primero, de la participación de la familia. En este documento, en el glosario, ponen en primer lugar artículos de la Constitución y de las leyes paraguayas ya vigentes, para explicar a qué se refiere enfoque de derechos, a qué se refiere participación de la familia. Porque ustedes seguramente escucharon el relatorio de que el enfoque en los derechos nos va a sacar a lo largo la patria potestad y el chico va a poder cambiar de sexo sin que yo como padre pueda decir que sí o no. ¿Estoy en lo correcto? Eso es lo que se escucha por aquí y por allá. Ahora, ¿qué hay de cierto en esto? Tenemos que investigar un poco. Nuestra Constitución Nacional, artículo 49, citado en este documento, dice: la familia es el fundamento de la sociedad, se promoverá y se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable de hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Queda bastante claro en nuestra Constitución y siempre todos estamos agradecidos por ese punto en la Constitución que lo deja claro. El documento de la transformación educativa se basa en esto y lo dice repetidamente, que esto es el marco legal en el cual hay que entender lo que está poniendo.
Ahora otro artículo 54 de la Constitución Nacional. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona, ahora viene, puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Nuestra Constitución 1992. Ahí está todo el tema de la patria potestad. Si yo estoy maltratando a mi hijo, el Estado me puede sacar la patria potestad, ¿cierto? Pero ya de la Constitución es así, no del Plan Nacional de Transformación Educativa. Y para ser sincero, como alguien que trabajó bastante con familias, con niños muy vulnerables por muchos motivos, estoy agradecido a Dios que esto esté así en la Constitución Nacional. Porque tenemos muchos niños no deseados en este país. Tenemos niños maltratados, marginalizados, que necesitan que alguien tome la responsabilidad de sacarles y salvarles del infierno que están viviendo. A veces nosotros vivimos situaciones en los últimos años donde yo hubiera deseado que el Estado tome mucho más en serio ese punto y esté más dispuesto a decir ya basta. Así que yo no puedo entender ningún miedo de que de repente el Estado me va a sacar a mis hijos porque no le gusta que yo les enseño a orar. Esto en teoría, en algún momento de la historia, en algún estado puede ser así. Pero estamos hoy en Paraguay tremendamente lejos de esto. Y no solo porque tenemos derecho a la libertad religiosa, sino porque el Estado ni tiene la más mínima capacidad de encargarse de todos esos niños. Y no le interesa porque no va a ganar ni un centavo con todo ese trabajo. ¿Me explico? Entonces, no teman que vamos a perder la patria potestad por ese plan. La familia, la Ley General de la Educación dice, la familia constituye el ámbito natural de la educación. ¿Saben? Por esas razones se cerró muchos hogares de niños, porque se dijo que los niños no deben estar en un hogar, sino necesitan una familia. Y es una pena que hoy para ciertos niños que ninguna familia no aguanta, por A o B motivo, que no tenemos hogares por ellos. Entonces, acá dice claramente la familia constituye el ámbito natural y también, segunda frase, se atenderán las situaciones derivadas de la condición de madres solteras, padres divorciados, familia adoptiva, grupos domésticos especiales, huérfanos o niños en situaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Ley General de la Educación, ya vigente desde el 98. Si ahora queremos interpretar de una forma malintencionada, yo bien podría decir, acá dice grupos domésticos especiales, eso se refiere a matrimonios gay que quieren, ¿no? Pero estoy interpretando algo que no está ahí. Gran parte de la crítica a la transformación educativa es esta forma de interpretar, de poner en una palabra algo que no dice la palabra, solamente porque en otro contexto, en otro país, en otra ley, en otro tal y tal, esta palabra se usa también de otra forma. Entonces tenemos que cuidar de no sobreinterpretar de una manera que el texto no dice. Porque a nosotros tampoco nos va a gustar como creyentes si comienzan a leer la Biblia interpretando todo lo malo que se pueda dentro de la Biblia, van a encontrar cosas rarísimas. Tengo razón. Entonces nos van a decir que somos en favor de la esclavitud y cualquier tipo de pavadas nos van a decir. Si se trata de interpretar de una forma que encuentre lo más
negativo posible. Eso es mala interpretación. La correcta interpretación de un texto es tratar de entender qué quiere el texto en sí, y el texto en sí no propone eso. Que alguien con malas intenciones en algún momento lo pueda usar de cierta forma como un argumento suyo, hasta cierto punto es posible. Eso no vamos a poder evitar con cualquier texto. Entonces, si queremos evitar eso, no deberíamos hablar en la iglesia más sobre el amor, porque algunos lo interpretan como una cosa totalmente diferente a nosotros, entonces pueden mal usarlo. ¿Me explico? Entonces, el texto de la transformación educativa, ese documento, el Plan Nacional, una y otra vez pone bien claro en el margen de las leyes vigentes. Queremos que se interprete. Entonces creo que estamos obligados a hacerlo. El tema con los derechos. Ahora, ¿por qué se pone enfoque de derechos? Voy a tratar de explicar la parte positiva. Mientras que ponemos educación como una necesidad, cualquiera puede venir y decir, sí, es una necesidad, es muy importante, pero ¿sabes qué? En este momento tenemos muchas otras necesidades que son más importantes. El enfoque de derechos significa que ya nadie puede cuestionar de que el niño tiene derecho a la educación. Como lo dice Constitución Nacional, todo habitante de la República tiene derecho, eso es Ley General de la Educación. Todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente que como sistema y proceso se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad. Tiene derecho. Significa que no es negociable, y si el Estado no le da la posibilidad a esto, le podemos demandarle al Estado. A eso se refiere enfoque de derechos. Artículo 3, Ley General de la Educación. El Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología sin discriminación alguna. Garantizará igualmente la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. Ahí está otra vez. Pero hermanos, si el Estado dice que es prohibido el pluralismo ideológico, entonces tenemos que despedirnos de nuestras escuelas religiosas. Entonces tenemos que despedirnos de la educación cristiana en aula. No podemos pensar que el Estado nos va a dar un rol como creyentes que todos en el territorio del país se tendrán que portar y tendrán que aceptar todo como creyentes. Si estamos intentando eso, no estamos enfocando lo que es, no estamos entendiendo lo que es política, estamos mezclando iglesia y política de una forma que no es sana, ni para el Estado, ni mucho menos para la iglesia. Ahí en verdad me preocupa mucho más lo que eso hace con la iglesia. Así que ese pluralismo ideológico también está garantizado ya en nuestra Constitución Nacional, artículo 25. Y eso es justamente la base que nosotros como creyentes tenemos también libertad de culto. Así como nosotros podemos enseñar lo que nosotros nos parece correcto y como podemos poner nuestros puntos, así también otros pueden enseñar su punto de vista. Y eso no vamos a poder evitar. Lo que sí sabemos es que con la legislación actual, el MEC no me va a obligar en la Escuela Príncipe de Paz de enseñar cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo tengo justamente con eso la libertad de decir estas cosas yo voy a enseñar, mientras que no son en contra del Estado mismo, y estas cosas yo no voy a enseñar. Y para que esto cambie, para que se nos obligue de enseñar en las escuelas lo que no queremos enseñar, primero hay que cambiar la Constitución Nacional. No hay otra forma. En las leyes hay una jerarquía muy clara.
pirámide. Ningún decreto ministerial está encima de una ley, jamás. Y si la Constitución dice una cosa y se nos mete abajo ciertas resoluciones, qué sé yo, resoluciones de un ministerio que van en contra de la Constitución, cualquiera de nosotros se puede levantar y decir, no lo voy a hacer jamás porque va en contra de la Constitución. Va a llegar a un juicio y vamos a recibir la razón, porque la Constitución es superior. ¿Me explico con ese tema? Parecido nos va con el tema de la inclusión. La inclusión, y les quiero leer lo que define en el glosario el Plan Nacional bajo inclusión, página 103. Identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación y maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos. Y un montón de leyes, ¿no? Desde la un artículo de la Constitución, 2 artículos de la Ley General de la Educación y algo sobre la educación inclusiva, que ya hay una ley específica de la educación inclusiva vigente en nuestro país. No es un invento de esto ahora. Se consideran, sigo la cita, se consideran las siguientes categorías: alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, discapacidad, trastornos específicos de aprendizaje, altas capacidades intelectuales o incorporación tardía al sistema educativo. Punto. 5 categorías. A esos 5 categorías se refiere la inclusión, que para estos chicos que por A o B motivo tienen dificultades en las escuelas, se les ayude para que encuentren. Me duele muchísimo cuando creyentes y en nombre de iglesia nos posicionamos en contra de la inclusión con este significado. ¿Se imaginan cómo cualquier no creyente entiende? Por eso nos llaman antiderechos, cuando en verdad somos pro vida. Porque criticamos a veces algo que viene de otra forma y nos deja re mal parados si nosotros como creyentes, seguidores de Jesús, quien abrió grandemente la puerta para todos, ¿no? Y nosotros vamos a rechazar y decir, no, inclusión no queremos. ¿Sobre qué base bíblica? Y alguien me dijo, un profesor me dijo, ¿y qué vas a hacer si viene un alumno tuyo y dice que es homosexual? ¿Y qué voy a hacer? Le voy a seguir enseñando. Y como creyente le voy a tratar de amar así como es. Y voy a buscar situaciones donde le doy también las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. ¿O queríamos discriminarlos? El tema de la interculturalidad o multiculturalidad, se usa ambos términos, va a lo mismo. El Plan Nacional en la página 104, en el glosario, se refiere a la educación deberá estar encaminada a inculcar al niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas a las suyas. Es una cita en este plan de la Convención de los Derechos del Niño, documento internacional de la tan odiada ONU, por muchos odiada, o UNESCO, no sé quién está el más culpable ahí, pero de ellos viene este artículo 29 donde dice deberá estar encaminado a inculcar al niño el respeto a sus padres. Y la interculturalidad entonces se refiere
a que en nuestro país, y justamente Paraguay, tenemos muchos grupos con trasfondos culturales diferentes. Y este concepto nos garantiza que cada comunidad educativa pueda seguir fomentando sus valores culturales, que son muy diferentes en la colonia Fram, que en la colonia Independencia, que en la Colmena, que en, qué sé yo, ¿no? Diferentes grupos indígenas, diferentes grupos de inmigrantes, etcétera. Quiero decir una palabra todavía sobre ideología de género y el miedo constante que va a entrar en el MEC. Yo no sé, y podría decir también que no dudo, que hay personas que trabajan en el MEC a que les gustaría meter cuestiones de ideología de género. No dudo que hay personas así en diferentes estamentos, en diferentes entidades en nuestro país. No me sorprendería también si reciben apoyo, hasta como algunos dicen, de entes internacionales, etcétera. Puede ser. Lo que tenemos que tener claro es dónde estamos hoy. Y legalmente hoy en nuestro país es prohibido. Y eso no cambia el plan de transformación educativo de ninguna manera, porque es un proyecto muy subordinado a todas esas resoluciones. Todavía está vigente la resolución que el ministro Riera firmó todavía en el 2017 y está vigente hasta hoy en día, por la cual se prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias. Pero ayer vi en Twitter que una senadora, no voy a decir el nombre, alzó algunas hojas de cuaderno de chicos donde obviamente la profesora les dictó un montón de detalles sobre las relaciones sexuales fuera del matrimonio, etcétera. ¿Existen esos materiales, esas hojas? Muy probablemente existen. No podemos hacer nada que una profesora en cierto momento dicte eso a sus alumnos. Eso no significa de ninguna manera que es un documento del MEC. Inclusive hay documentos impresos para escuelas que tienen ese material adentro, pero no tienen el aval del MEC. No se puede usar legalmente en las escuelas. Que un profe de repente los agarra y los usa, eso no se puede evitar hasta que los padres protestan y después va a tener que retirarlo otra vez, porque va en contra de las leyes. ¿Me explico? Entonces, al salir algo así a luz, el MEC se encarga de decir eso es prohibido y cuidar de que eso se saque otra vez. Lo que no podemos impedir en nuestro mundo es que este tipo de cosas no aparezcan, las que nosotros no queremos, o lo que en nuestro mundo de hoy en día no puede ser que yo no vea nada nunca que me ofenda. Pero eso no significa todavía que el gobierno es culpable de que existan esas cosas. Y una cosa más en cuanto a esto: ¿por qué no nos preocupa esto mucho más que la ideología de género? Eso es Diario de Hoy, una revista de hoy. Desde la denuncia que se hizo en el caso de Lambaré, salen como hongos en todas partes las denuncias. Y no porque antes eso no existía, sino porque ahora está a la mira. Entonces, este tema en el momento sí causa un tremendo daño en nuestras escuelas y en nuestros chicos. El tema de abuso causa un tremendo daño en muchísimos de nuestros niños.
sea en escuelas, sea en familias, sea en el vecindario, sea en múltiples lugares. ¿Dónde está nuestro llamado como iglesias que se haga algo con esto? Bueno, ahí no podemos culparle a nadie, porque somos nosotros como sociedad los responsables. Y tenemos que hacer todo lo posible que está en nuestras manos para cambiar esa realidad cultural.